Hola queridos amigos, en la historia de hoy, Ye fue solo a las autoridades llevando todos los documentos y su última esperanza con un único objetivo: pedir un nuevo terreno para Huyen y Maya, una oportunidad de vivir sin el miedo constante de ser desalojados cada día. Pero, ¿eso realmente podrá hacerse realidad? ¿Podrá esta pequeña familia empezar de nuevo en un lugar distinto donde Maya pueda crecer, sin tener que escuchar nunca más palabras como «prepárense para irse»? ¿O seguirán viviendo en la incertidumbre, luchando día a día, ahorrando cada moneda solo para conservar este hogar provisional? Ye no quiere ver a Huyen llorar ni una vez más. No quiere verla derrumbarse por la presión del dinero, por el miedo a perder su casa. Y tampoco quiere que Maya crezca en medio de días llenos de inseguridad y angustia. Pero el camino que Ye ha elegido, ¿será realmente suficiente para proteger a toda su familia? ¿O lo que viene adelante traerá conflictos y giros inesperados que nadie puede prever? Si sienten empatía por esta pequeña familia, acompáñenos en esta historia. Y no olviden dejar un mensaje de apoyo, darle like y suscribirse al canal para esperar juntos la respuesta. ¿Será ese nuevo terreno el comienzo de una vida feliz? ¿O solo una frágil esperanza antes de una tormenta aún mayor? Ye no le dijo nada a Huyen. Él veía mejor que nadie esas noches en las que Huyen se quedaba sentada perdida en sus pensamientos junto al fogón, los hombros delgados temblando en silencio. Veía cómo intentaba sonreír frente a Maya y luego se giraba rápidamente para esconder las lágrimas. Ye lo entendía: si esto seguía así, Huyen se derrumbaría antes incluso de poder conservar un techo para su hija. Aquella mañana, cuando Huyen acababa de llevar a Maya a la escuela, Ye sacó en silencio de debajo de la cama un montón de papeles ya gastados. El contrato de alquiler del terreno, los recibos de pago, el certificado de residencia temporal. Todo estaba ordenado con cuidado dentro de una carpeta con las esquinas desgastadas. Los miró durante un largo rato. Luego se puso la chaqueta, salió de casa y no miró atrás. Lleva a las autoridades, el camino que nadie ve. La sede del comité comunal estaba más tranquila de lo que había imaginado. El ventilador del techo giraba lentamente sin prisa. Ye se quedó de pie frente a la oficina de atención al público, apretando con fuerza la carpeta. Las palmas de las manos le sudaban. ¿En qué puedo ayudarle? La voz del funcionario sonó calmada pero distante. Ye respiró hondo. He venido para exponer la situación del terreno que mi familia está alquilando. Se sentó en una silla de madera dura. Frente a él había un funcionario de mediana edad, con una mirada seria, atento a cada palabra. Ye abrió la carpeta y fue sacando los documentos uno por uno. Mi familia lleva mucho tiempo alquilando este terreno. Siempre hemos pagado puntualmente, pero últimamente el propietario ha subido el precio de repente y quiere recuperar el terreno. Se detuvo un segundo, la voz más baja. Mi familia tiene una niña pequeña. Mi esposa ha pasado por muchas dificultades. No quiero verla empujada hasta el límite. La sala quedó en silencio. El funcionario tomó los documentos y los revisó con detenimiento. No habló de inmediato, solo pasó cada página con calma, golpeando suavemente el bolígrafo contra la mesa. «Usted sabe», dijo finalmente su caso. «No es raro». El corazón de Ye empezó a latir con fuerza. El funcionario levantó la vista. «Este contrato, el propietario no puede cancelarlo de forma unilateral tan fácilmente». Ye contuvo la respiración, pero continuó: «Si suben el precio y usted lo acepta legalmente, es muy difícil intervenir». Ye apretó los puños. «¿Y si mi familia no puede permitírselo?». El funcionario pensó unos segundos. «Hay otra opción». Esas dos palabras hicieron que Ye levantara la cabeza de golpe. El gobierno local tiene un fondo de terrenos para apoyar a familias en situación difícil, pero para que su caso sea evaluado, su familia debe demostrar su situación y el tiempo de espera no será corto. Una chispa de esperanza apareció, solo para frenarse de golpe con la palabra tiempo.
Ye preguntó con la voz tensa. Entonces, durante ese tiempo, ¿qué hacemos? El funcionario lo miró directamente. Seguir alquilando con el nuevo precio. O prepararse para marcharse. Esas palabras fueron como una puñalada. Ye salió del comité cuando el sol ya estaba alto. El camino del pueblo seguía siendo el de siempre, pero dentro de él todo era un caos. De un lado, una esperanza frágil, recibir un nuevo terreno, vivir, sin el miedo constante de ser expulsados. Del otro, una realidad cruel, el alquiler subiendo la presión, aplastándolo día tras día. Se detuvo al borde del camino y miró la carpeta que llevaba en la mano. Llegará a tiempo. ¿Podrá Huyen soportar ese largo periodo de espera? Pensó en Maya en aquella noche en que la niña le preguntó, «Mamá, ¿nos van a quitar la casa?» Y en ese momento, Ye lo supo, no tenía derecho a dudar. Siguió caminando con la mirada más firme. Pero delante de él no había un camino claro, sino una encrucijada llena de incertidumbre. Una decisión equivocada podría hacer que su familia lo perdiera todo. Una decisión correcta quizá también tendría un precio muy alto. ¿Podrán realmente las autoridades ayudar a la familia de Huyen? Aquella tarde, Huyen regresó a casa más temprano de lo habitual. El camino de tierra que llevaba al patio seguía siendo el de siempre, pero ese día se le hizo más largo de lo normal. El viento pasaba entre la cerca de bambú trayendo el olor a tierra húmeda y hojas secas, un aroma tan familiar que normalmente Huyen ni lo notaba, pero que en ese momento le apretó el corazón sin saber por qué. El patio estaba vacío. No se escuchaban los pasos de Ye en el porche. No estaba el leve carraspeo de siempre cuando dejaba la azada en el suelo. No había nadie inclinado arreglando el barreño de agua como cada día. Una sensación extraña le subió al pecho. Dejó la canasta en el escalón y entró despacio a la casa. La cocina estaba más oscura de lo habitual. La luz de la tarde entraba de lado por la pequeña ventana e iluminaba directamente la mesa de madera en el centro. Y en ese instante Huyen se detuvo. Sobre la mesa había un montón de papeles que no reconocía. No eran facturas de luz o agua, no era el cuaderno de gastos diarios, tampoco eran los cuadernos de Maya. Los papeles estaban ordenados con un cuidado poco común. Los bordes ya estaban gastados, algunos tenían las esquinas ligeramente dobladas. Encima había una copia del contrato de alquiler del terreno junto con varios documentos impresos más abajo, un sello rojo bien marcado. El corazón de Huyen empezó a latir con fuerza. Se acercó y tomó los papeles. Sus manos temblaban sin saber si era por el cansancio o por el miedo. Las palabras aparecieron ante sus ojos. Comité Popular de la Comuna. Certificación de situación. Solicitud presentada. La respiración se le cortó. Ye había ido a ver a las autoridades. La idea la dejó aturdida. Pasó las hojas rápidamente y cuanto más leía, más se le cerraba la garganta. Aquellas líneas frías y formales parecían contar una por una todas las preocupaciones que ella y Ye habían intentado ocultar durante tanto tiempo. Antes de que pudiera ordenar sus pensamientos, se oyeron pasos afuera. Huyen se sobresaltó. La puerta se abrió. Ye entró. La ropa aún tenía polvo, los hombros oscuros de sudor. En su rostro se notaba un cansancio que no había tenido tiempo de disimular. Sus ojos se cruzaron con los de Huyen, y luego con los papeles que ella tenía en la mano. Ye se quedó inmóvil. El aire en la cocina se volvió denso como si alguien hubiera cerrado de golpe una puerta invisible. ¿A dónde fuiste?, preguntó Huyen. Intentó mantener la calma, pero la voz le tembló al final. Ye guardó silencio unos segundos. Luego soltó un suspiro lento como si supiera que ya no podía ocultarlo. Fui al comité. La mano de Huyen apretó los documentos. ¿Por qué no me lo dijiste? Su voz se quebró, ya no pudo contenerse. ¿Sabes lo preocupada que estaba? Ye dio un paso hacia ella, pero Huyen retrocedió medio paso por reflejo. No porque le tuviera miedo, sino porque temía que sus emociones se desbordaran.
No quería que cargaras con más cosas, dijo Ye con la voz grave y áspera. Te veo presionada todos los días. Te veo sonreírle a Mayas y luego darte la vuelta para llorar sola. Te veo por las noches sentada frente al fuego, perdida en tus pensamientos sin decir una palabra. Apretó los puños. Ya no podía soportar verlo. Huyen rompió a llorar. Las lágrimas caían sin darle tiempo a secarlas. Pero no tenías que ocultármelo. Tengo miedo de que hagas algo impulsivo. Tengo miedo de que un día salgas por esa puerta y no sepa qué pueda pasar. Ye negó con la cabeza con una mirada firme pero agotada. No voy a hacer locuras. Solo quiero encontrar un camino correcto para nuestra familia. Señaló los papeles sobre la mesa. Llevé todos los documentos que teníamos. Expliqué claramente tu situación, la de Maya, la de esta casa. Su voz se fue apagando. No quiero verte aplastada por el alquiler, ni por el miedo de despertar cada mañana sin saber cuánto tiempo más podremos quedarnos aquí. Huyen lo miró. Las lágrimas seguían cayendo, pero en sus ojos había algo distinto, dolor y amor al mismo tiempo. Y entonces, ¿qué cariño? La pregunta salió muy suave, como si temiera la respuesta. Ye guardó silencio unos segundos. Un silencio lo bastante largo para que Huyen entendiera que no había una respuesta fácil. Hay esperanza, pero no es segura. Habló despacio, cada palabra pesada como una piedra. Tal vez consideren darnos otro terreno, pero también es posible que tengamos que seguir pagando el alquiler más alto y esperar. La cocina quedó en silencio. Solo se escuchaba la respiración pesada de dos personas paradas en una encrucijada, sin saber con certeza qué camino llevaba a la luz. Huyen dejó los papeles sobre la mesa y dio un paso al frente abrazando con fuerza a Ye. No me da miedo pasar dificultades, solo me da miedo que tengas que cargar con todo tú solo. Ye la rodeó con los brazos. Su espalda se tensó un instante y luego se relajó. Su voz salió ronca. Soy el hombre de la casa. No puedo quedarme mirando cómo te derrumbas. Afuera, el cielo empezaba a oscurecerse. El viento soplaba con más fuerza, haciendo crujir el alero con un sonido seco como una advertencia. Los verdaderos desafíos tal vez aún estaban por venir. ¿Ese nuevo terreno será una esperanza real o solo una larga y agotadora espera? ¿Y cómo reaccionará la dueña del terreno cuando sepa que Ye ha acudido a las autoridades? La respuesta todavía está adelante. A la mañana siguiente, el aire aún estaba cubierto de neblina. No era una niebla espesa que bloqueara el camino, sino una capa fina silenciosa que se posaba sobre todo como polvo del tiempo. El jardín entero estaba sumido en calma. Solo unas gotas de agua sobre las hojas de las verduras temblaban suavemente con el viento. Huyen se había levantado muy temprano. Casi no había dormido. La noche fue una sucesión de sueños cortos, fragmentados y pesados. En ellos se veía cargando a Maya de pie en un terreno vacío, sin casa ni huerto, alrededor solo viento y polvo. Huyen se acercó al lugar donde dormía Maya. La niña abrazaba con fuerza su viejo osito de peluche, una oreja ya gastada por el uso. Respiraba tranquila con un rostro tan sereno que a Huyen se le encogió el corazón. Se quedó allí largo rato como queriendo grabar ese momento, el instante en que su hija aún no sabía nada de las inseguridades de los adultos. Pase lo que pase, no puedo derrumbarme. Ese pensamiento se repetía una y otra vez en su cabeza. Justo cuando se dio la vuelta, escuchó el sonido de una moto deteniéndose frente al portón. No era el ruido familiar de la moto de Ye. El corazón de Huyen dio un salto. Salió rápido al patio. Una moto desconocida estaba detenida frente a la entrada. Sobre el asiento, un hombre de mediana edad con una camisa clara bajaba el caballete. Sostenía una libreta gruesa. Su mirada era tranquila, pero observaba con mucha atención cada detalle alrededor. Detrás de él estaba Ye. Su rostro se veía tenso, los hombros ligeramente encorvados, como si ya supiera que esa mañana iba a decidir muchas cosas.
Buenos días, dijo el hombre con una voz ni alta ni baja. Soy funcionario del municipio. Hoy he venido a revisar el terreno donde vive su familia. Huyen se quedó inmóvil por una fracción de segundo. Luego inclinó la cabeza con respeto. Sí, por favor pase. El funcionario no entró de inmediato a la casa. Caminó despacio alrededor del terreno. Se detuvo frente a la cerca de madera, aún con olor a nuevo. Miró el huerto verde donde Huyen cuidaba cada surco todas las mañanas. Observó el pequeño gallinero en una esquina del patio donde Maya solía agacharse a ver comer a las gallinas. Después su mirada se quedó un buen rato fija en la casa de piedra aún sin terminar. No era la mirada fría de alguien que solo inspecciona. Tampoco era exactamente compasión. Era la mirada de alguien que estaba sopesando algo muy importante. Huyen permanecía detrás con las manos entrelazadas con fuerza. Cada paso que él daba hacía que su corazón latiera un poco más rápido. Finalmente el funcionario regresó y se sentó en la vieja silla de madera del porche. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo aquí?, preguntó. Pues, ya varios años, respondió Huyen asintiendo. El funcionario tomó notas con mucha calma como si cada línea que escribía tuviera un peso especial. Luego levantó la vista y miró directamente a Huyen. Sabe que el dueño del terreno quiere recuperarlo. Huyen respiró hondo. Sí, lo sé. Y el alquiler ha subido mucho. Su voz tembló un poco, pero no apartó la mirada. Si tuvieran que irse, preguntó él, ¿qué piensa hacer? La pregunta cayó limpia, directa, pero afilada. Huyen guardó silencio unos segundos. Un silencio lo bastante largo como para oír el viento pasar entre las hojas del huerto. Luego habló con voz baja pero clara. No lo sé. Solo me da miedo que mi hija no soporte otro cambio de casa. El funcionario la miró durante un largo rato. Debes saber, dijo, que no todas las situaciones califican para la asignación de un terreno. Huyen asintió. Las lágrimas se acumulaban en sus ojos, pero hizo todo lo posible por contenerlas. Yo solo espero una oportunidad para vivir con estabilidad. Para no despertarme cada mañana sin saber si mañana seguiremos aquí. El funcionario suspiró suavemente. Su familia no está equivocada, pero los trámites no son sencillos. Cerró la libreta y se puso de pie. Informaré sobre este caso. Habrá personas que revisen el expediente de su familia. Huyen preguntó de inmediato con la voz temblorosa. Entonces, ¿hay esperanza? El funcionario no respondió de forma directa. Solo dijo, estamos evaluando. En su caso, señora Huyen, creo que hay posibilidades. No se preocupe demasiado. La moto arrancó. El sonido del motor resonó en el patio silencioso, y luego se fue alejando poco a poco. El patio volvió a la calma de siempre. El viento soplaba suave entre las verduras. Las hojas se movían ligeramente como susurrando algo difícil de entender. Desde dentro de la casa se escuchó la voz clara de Maya. ¿Mamá? Huyen se dio la vuelta y sonrió cansada pero con ternura. Aquí estoy, hija. Pero al darse la vuelta, su mirada se volvió pesada. Dentro de Huyen, la pregunta seguía resonando sin descanso. ¿La moto de esa mañana se llevó consigo la esperanza? ¿O solo dejó una promesa sin fecha de regreso? ¿Ese nuevo terreno existe de verdad? ¿O es apenas un salvavidas frágil en medio de una corriente violenta? ¿Y si tienen que irse? ¿Será una salida o una nueva herida en los recuerdos aún inocentes de Maya? El sol ya estaba bien alto. La luz del mediodía caía sobre el patio, iluminando cada piedra, cada surco de verduras verdes y frescas, haciendo que todo se viera extrañamente tranquilo. Pero dentro de Huyen, la sensación de la mañana seguía intacta, una emoción a medio camino difícil de nombrar, mitad alegría, mitad preocupación. Las palabras del funcionario del municipio resonaban una y otra vez en su mente como un eco persistente. A su familia se le considerará para la asignación de otro terreno. Solo considerar, solo hay posibilidad.
Pero para Huyen, en ese momento, cada una de esas palabras era suficiente para convertirse en un pequeño rayo de luz después de tantos días oscuros que parecían no tener salida. Estaba tan contenta que las manos le temblaban. Sin embargo, esa alegría no era completa. Huyen se quedó de pie en medio del patio mirando alrededor la pequeña casa. El muro de piedra aún sin terminar con partes recién enlucidas que no habían secado, el huerto verde que regaba cada mañana al amanecer, el gallinero de siempre donde Maya solía ponerse en cuclillas contando las gallinas que corrían de un lado a otro. ¡Cuánto sudor! ¡Cuánta esperanza! ¿Cuántas veces se había dicho a sí misma, solo un poco más, aguanta un poco más? Todo estaba allí. Y entonces, un miedo silencioso empezó a invadirle el pecho como una nube oscura que tapaba el sol sin hacer ruido. ¿Y si la dueña del terreno se entera? ¿La echará de aquí de inmediato? Huyen apretó los labios. El nuevo terreno era esperanza. Pero una esperanza para el mañana. Esta casa, en cambio, era el único apoyo del presente. Si la perdían ahora mismo, ¿a dónde iría Maya? Al llegar el mediodía, el sol estaba justo encima. Huyen aún no había comido nada. Caminaba de un lado a otro por el patio, incapaz de quedarse quieta. Cada sonido de una moto pasando por la carretera hacía que el corazón le diera un salto. Cualquier ruido extraño la sobresaltaba temiendo que fuera la dueña del terreno, llegando de improviso con una decisión fría y sin previo aviso. Se apoyó junto a la cerca mirando el camino de tierra frente a la casa. Entonces se oyó el sonido familiar de una moto. Ye había vuelto. La motocicleta se detuvo frente al portón. Ye entró al patio, la ropa cubierta de polvo, el rostro cansado tras una larga jornada. No había ni apagado el motor ni dejado el bolso en el suelo cuando Huyen corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Ye se sobresaltó y la sujetó por los hombros. ¿Qué pasa? Huyen levantó la mirada. Sus ojos brillaban húmedos y luminosos, a la vez la voz le temblaba de emoción. Oye, hoy vino un funcionario del municipio. Dijeron que a nuestra familia le van a asignar un nuevo terreno. Las palabras salieron junto con las lágrimas. Ye se quedó inmóvil. La miró durante un largo rato como si temiera que con solo parpadear todo se desvaneciera como un sueño breve. ¿De verdad?, preguntó con la voz ronca. Huyen asintió una y otra vez como si al detenerse un segundo, la esperanza pudiera escaparse. Es verdad. Vinieron a revisar el terreno. Preguntaron por nuestra situación. Dijeron que considerarán darnos otro terreno. Ye no respondió de inmediato. Miró la casa, luego bajó la vista a sus manos ásperas, esas manos que habían cargado piedras, cavado la tierra, reparado cada grieta de esa casa. Soltó un largo suspiro pesado como si se quitara de encima algo que llevaba días oprimiéndole el pecho. Abrazó con fuerza a Huyen. Entonces, por fin tenemos esperanza. Huyen apoyó la cabeza en su hombro. En ese instante sintió el corazón un poco más ligero, pero esa sensación duró poco y su voz se volvió más baja así. Estoy muy feliz, pero también tengo miedo. Ye aflojó un poco el abrazo y la miró a los ojos. ¿Miedo de qué? Huyen respiró hondo con la preocupación reflejada en la mirada. Si la dueña del terreno se entera, nos echará de aquí de inmediato cuando aún no tenemos nada asegurado. El ambiente se volvió pesado. La alegría que acababa de encenderse quedó cubierta por la sombra de la incertidumbre. Ye apretó la mano de Huyen con una voz más grave y firme. Yo también he pensado en eso. Pero al menos hoy sabemos una cosa, que no estamos solos, que todavía tenemos un camino por delante. Desde dentro de la casa se escucharon unos pasos pequeños. Maya salió corriendo, abrazó las piernas de ambos y levantó la mirada con sus ojos grandes. «Mamá, tío Ye, ¿por qué hoy lloras y sonríes al mismo tiempo?» Huyen se agachó y la abrazó fuerte. «Porque mamá tiene esperanza, cariño.
Maya no lo entendió del todo, pero sonrió con la alegría despreocupada de una niña que aún no conoce las cargas de los adultos. Entonces, eso es bueno. La pequeña casa a mediodía estaba llena de luz. Por primera vez en muchos días apareció una alegría real, pero seguía siendo frágil como el sol entre nubes que aún no se han disipado. Un nuevo terreno, la esperanza, había empezado a brillar, pero la casa actual seguía en riesgo de ser recuperada en cualquier momento. Y en algún lugar otra ola podía estar acercándose en silencio. ¿Cómo reaccionará la dueña del terreno cuando sepa que las autoridades han intervenido? ¿Logrará la familia de Huyen dar el paso hacia un nuevo camino antes de ser obligada a dejar este lugar? ¿Será la alegría de hoy lo suficientemente fuerte para sostenerlos hasta mañana? La respuesta todavía está por venir.